Un, dos, tres. Estamos en vivo. Sí. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Espero que tengan una excelente mañana. La Secretaría de Educación del Distrito les da la bienvenida al webinar Vivir la Educación Ambiental desde la Educación Inicial. Me presento, mi nombre es Wilmer Belandia Sánchez. Wilma, por favor, verificas tu sonido. ¿Qué está pasando? Soy dinamizador ambiental del equipo y es un gusto para nosotros saludar en esta mañana a todos los docentes, estudiantes, comunidad educativa y ¿ahí me escuchas? Sí, ahí te estamos escuchando. ¿Listo? ¿Hay alguna interferencia ahí con, yo creo que con los audífonos? Ya, ahí ya, ahora sí suena. Sí, ahora sí. Listo, entonces es un gusto para nosotros saludar en esta mañana a todos los docentes, estudiantes, comunidad educativa y a la comunidad en general. Y, y agradecemos su participación. De igual forma hacemos extensivo nuestro agradecimiento por su participación a los ponentes que nos acompañarán en este evento. Para, para dar inicio al evento, saludamos a la doctora Edna Bonilla, secretaria de Educación del Distrito, y a la doctora Alba Nuri Martínez, directora de Educación Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación. Finalmente damos la bienvenida muy especial a los protagonistas de este evento, los y las estudiantes, docentes y directivos, docentes vinculados a los procesos de educación ambiental en las instituciones educativas. Hoy nos reunimos con el propósito de compartir y reflexionar acerca de algunas pistas para trabajar la educación ambiental. Wilmer, ¿estás teniendo problemas con el sonido? Porque no te estamos escuchando. Tampoco estás hablando. Hoy nos reunimos con el propósito de compartir y reflexionar acerca de algunas pistas para trabajar la educación ambiental con niños y niñas desde educación inicial, ciclo 1 y sus familias. Es un espacio de encuentro y reconocimiento con la participación de los integrantes de las comunidades educativas y de los diferentes equipos de trabajo de la Secretaría de Educación.
Tendremos como eje central de este evento 3 preguntas orientadoras. La primera sería cómo desarrollar experiencias significativas desde la memoria, el territorio y el ambiente, desde la educación inicial y ciclo 1. La otra sería cómo ha sido la experiencia de trabajo conjunto con las familias en torno a los temas ambientales. Y la tercera es cómo se han mantenido y potenciado en esta época de pandemia las iniciativas que ustedes han agenciado desde la presencialidad. Este evento contará inicialmente con las palabras de bienvenida a cargo de Jason Cerquera, líder del proyecto 7599 de Educación Ambiental de la Secretaría de Educación del Distrito. Wilmer, ¿seguimos con la lectura de la agenda? Sí. Bueno, entonces como acto seguido tendremos la presentación de las docentes invitadas y un breve recuento de su experiencia en educación ambiental con niñas y niños de diferentes zonas de la Bogotá rural y urbana. En ese sentido nos van a acompañar la profesora Blanca Gladys Ávila Guevara, maestra normalista, licenciada en básica primaria, especialista en arte y folclore de la Institución Educativa Distrital Ciudad Villavicencio de la localidad de Usme. En segundo lugar, tenemos a la profesora Yolima Patricia Castillo Poveda, licenciada en Biología, especialista en Ambiente y Desarrollo Local, de la Institución Educativa Distrital Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela, el Salitre Sumapaz, localidad de Sumapaz. Y después vamos a tener la intervención de la profesora Adriana Ramírez Aguirre, magíster en Pedagogía, licenciada en Educación Especial, de la Institución Educativa Distrital Rural El Destino de la localidad de Usme. Gracias a las profesoras por el espacio y por compartirnos tan interesantes experiencias que vamos a tener en el día de hoy. Dando entonces desarrollo a la agenda, les quiero extender un saludo de bienvenida. Les quiero extender un saludo de bienvenida desde la Dirección de Educación Preescolar y Básica a nombre de nuestra directora, la doctora Albanuri Martínez. Les extendemos un saludo de bienvenida a todos los participantes que se encuentran el día de hoy y de antemano les solicitamos excusas por los problemas que hemos venido presentando, problemas técnicos. Como ustedes entenderán, esta virtualidad nos ha planteado una serie de desafíos, no solamente en la forma en que enseñamos, sino también en las herramientas que utilizamos para enseñar. Entonces les pedimos excusas porque pues en cada uno de estos eventos siempre se presenta una situación particular, ya sea que algún docente no tiene luz en su casa, se le fue la luz, se le fue el internet. Entonces espero que entiendan toda esta dinámica que tras bambalinas tenemos que padecer siempre que vamos a realizar un evento. Pero bueno, esperamos que los aprendizajes y las reflexiones que se realicen en el día de hoy puedan realmente motivar e inspirar el trabajo que realizan maestros y maestras en educación. Quiero partir un poco contándoles el contexto de este evento. Este encuentro de reflexión hace parte del proyecto de inversión 7599. Este proyecto surge, por supuesto, como una apuesta desde el Plan de Desarrollo Distrital que nos propone el 100% de las instituciones educativas distritales con estrategias de educación ambiental. De ahí ese gran desafío que nos hace pensar que es necesario llegar a las instituciones desde un acompañamiento in situ, un acompañamiento cercano que nos permita dar una mirada contextualizada a las prácticas y saberes de cada una de las instituciones educativas, razón por la cual uno de los grandes objetivos de este proyecto de inversión es justamente poder realizar un proceso pedagógico de acompañamiento a las instituciones educativas. Y otro de los objetivos que tenemos es desarrollar encuentros pedagógicos con nuestros maestros, con las maestras, con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que hacen parte del sistema educativo distrital, para brindar orientaciones pedagógicas, pero también para generar un diálogo en doble vía. No solamente aquí van a haber expertos, investigadores, académicos que proporcionen una información, sobre todo nos interesa es recibir aportes y experiencias
de los mejores educadores ambientales, que son las personas que hacen educación ambiental en el territorio. En ese sentido, pues este tipo de espacios nos van a brindar esa posibilidad. Yo quiero también dar inicio a este encuentro como partiendo de la idea de que en educación inicial llegan estos niños, estas niñas, con una cantidad de saberes y de experiencias desde sus casas y de sus hogares y de sus territorios, y llegan a los colegios quizás a enfrentarse a dos posibilidades. La primera, encontrar una educación, y si lo restringimos o lo limitamos a una educación ambiental, encontrarse con una educación ambiental fragmentadora, lineal, transmisionista. Una educación ambiental en donde el docente le dice, esto está bien, esto está mal, abrir la llave está bien, cerrar la llave está mal, o el contrario, en donde el docente le dice, le presenta un mundo acabado, un mundo de verdades absolutas, y las plasma ahí para que el niño las reciba, para que desarrolle el taller, para que elabore el dibujito. Esto con verdades, por supuesto, ya acabadas y verdades absolutas que transmite el docente. Pero también está esa otra posibilidad de ese mundo del azar, de la incertidumbre y del caos, en donde no hay un conocimiento absoluto y en donde lo que hay es posibilidades de descubrir. Ese es el otro mundo al que llega el niño. Ese mundo en donde el niño es el que construye su conocimiento y en donde la naturaleza se le presenta no como un recurso, sino como un sistema. En ese primer mundo que yo les decía, el agua es un recurso que sale de la llave. Y entonces le enseñamos al niño que el agua es un recurso. Pero si pasamos a ese segundo mundo, el agua tiene otro valor. Y el agua no es un recurso, sino el agua es un sistema que está conectado con los páramos, que está conectado con los ríos, que está conectado con los océanos. Pero al mismo tiempo, esa agua es cultura, al mismo tiempo esa agua es vida, es alegría, es diversión, es canto, es danza. Entonces nuestros niños cuando llegan al sistema educativo tienen esas dos posibilidades de encontrarse con una escuela. La escuela lineal o la escuela compleja. Y créanme que ese primer instante o ese primer momento que detona una cantidad de explosiones epistemológicas en el niño y en la niña va a generar tantos impactos, así como lo hace la mariposa, llevándolo esto al efecto mariposa, ese aleteo y esa iteración recurrente que hace el aleteo de la mariposa, que posiblemente para los ojos de algunas personas ese aleteo de la mariposa es insignificante, pero si ese aleteo está sobre el océano, puede generar un ciclón en otro océano. Es decir, el niño cuando llega se encuentra una gran posibilidad de cambiar su mundo y ese mundo puede cambiar su proyecto de vida o su futuro. Si la maestra le enseña entonces que el agua es un recurso, pues vamos a creer que ese niño va a formarse con esa mirada antropocentrista y recursista de la naturaleza. Pero si la maestra le enseña que el agua es vida, que el agua es un sistema, ese niño más adelante va a creer o va a generar un pensamiento sistémico en torno al agua. Entonces aquí tenemos esas dos grandes posibilidades. Y hoy queremos que con estas experiencias que nos van a mostrar nuestras maestras, que generemos eso, que generemos ese sistema o esa metáfora en la mariposa en nuestros niños y que lo que les enseñemos en el aula, en el colegio, realmente refleje más adelante unos grandes cambios o actitudes en torno al ambiente. ¿Listo? Muchas gracias. Y entonces damos paso con la agenda. Wilmer, no sé si ya solucionó los problemas que teníamos con el audio.
Vale, muchas gracias, Jason, por las palabras. Entonces, dándole continuidad a la agenda, para empezar a presentar a las profes. En esta ocasión va a ser a través de unas cápsulas breves. Entonces daremos paso a la presentación de la profe Blanca Gladys Ávila Guevara. Ella es maestra normalista, licenciada en básica primaria y especialista en arte y folclore de la institución educativa Ciudad Villavicencio de la localidad. Entonces vamos a darle paso a la videocápsula. Somos 8 maestras con ganas de enseñar a niños y niñas nuestra localidad. Cada año, con entusiasmo y alegría, buscamos de manera creativa que conozcan nuestra localidad y su gran diversidad. Cuadernos y mascotas nos acompañan en este caminar. Cerdos, gatos, patos y conejos, por nombrar algunos nomás. Salidas al campo, recorriendo nuestro territorio. Con botas y capas, aprendo así esté lloviendo. Participando en eventos, nos van conociendo. En ferias y foros, nos van incluyendo. Papitos y mamitas participan sin parar, apoyando nuestro proyecto y recorriendo nuestra localidad. Niños y niñas se interesan en participar, aprendiendo cosas nuevas sobre cultura y ruralidad. Este año hicimos cosas nuevas. Nuestro cuaderno viajero, Maleta Viajera, se volvió. Y con encuentros virtuales, nuestro territorio se conoció. Nuestro cuaderno viajero muchas familias ha integrado y ahora sus experiencias ellos nos quieren contar. Queremos compartir con ustedes la experiencia que hemos venido adquiriendo en estos 2 años con el proyecto implementado en la institución como lo es la Maleta Viajera. En el año 2019 tuvimos la oportunidad de iniciar este proyecto junto a la docente Laura Monsalve por medio de un álbum viajero, donde primeramente realizamos el reconocimiento a nuestra localidad y tradiciones que en ella podemos encontrar. En el año 2020 hemos dado continuidad a nuestro proyecto en modalidad virtual, en el cual implementamos nuestra maleta viajera, la construcción, y dentro de ella podemos obtener los trabajos que hemos realizado con la docente de Transición 04. Nosotros como padres de Emily tuvimos el privilegio de haber salido egresados del Colegio de Ciudad de Villavicencio. Allí contamos con la guía de excelentes maestros y a través de la institución también aprendimos a conocer a la USP. Aparte de su historia, sus tradiciones, sus lugares paradisíacos, porque uno cuenta con lugares muy amenos para visitar. Tenemos unos entornos naturales maravillosos. Tenemos, por ejemplo, los Oches, tenemos el páramo de Sumapaz, tenemos el pueblito de Usme, que alberga una gran cantidad de herencias y de tradiciones que seguimos replicando en la actualidad. Y es por eso que es importante que los niños, junto con sus padres, pues conozcamos la localidad de Usme y entre todos construyamos una localidad mejor para todos. Por último, queremos hacerles la invitación para que conozcan el proyecto que manejamos a nivel de primera infancia, como lo es nuestra maleta viajera. Lleva 5 años y pues esperamos como familia que el proyecto pueda continuar por largas generaciones. Buenas tardes, profesores, buenas tardes, padres de familia, buenas tardes, niños. Como ciudadana y como padre de familia, me siento muy orgullosa de pertenecer a esta localidad Quinta de Usme, el cual tiene diversidad de ecología, reservas naturales, el cual me siento muy orgullosa de pertenecer a la localidad Quinta, sabiendo que es un beneficio
para nuestro entorno, el cual conoceremos siempre lugares turísticos naturales y podemos respirar todavía aire puro. El proceso de la educación con nuestros hijos durante esta pandemia nos sirvió para conocer acerca de USME, que en muchas ocasiones pues no verificábamos tanto. Entonces esto nos ha servido para comprometernos más con nuestra localidad y saber qué beneficios tenemos de nuestro entorno y el beneficio para nuestros hijos. Les pido que valoremos nuestro territorio, nuestra localidad, el cual nos brinda mucha estabilidad, mucha seguridad y mucha salud. Feliz tarde para todos, gracias. Los protagonistas de este viaje les quieren enseñar cómo viven y se apropian de su localidad. Usme significa nido de amor y como una mala. Sí, aquí encontré yo lagunas, parques, represas y muchas vegetación que provee de alimentos en esta región. Con la picada y la chicha he disfrutado yo de estas delicias que en Usme encuentras con amor. Cebollas, papas, abejas y zanahorias. 3. Se cultivan con esfuerzo y sudor, llegando a las familias que las preparan con gran dedicación. Y me acuerdo que las verduras los hacen grandes y fuertes. Bueno, chao, ahora sí. El año entrante, desde la presencialidad, les mostraremos las maravillas que en nuestra maleta viajera les traeremos. Bueno, entonces muchas gracias a la presentación de la profe Blanca. Damos paso entonces a la presentación de la profe Yolima. Ella es profesora Yolima Patricia Castillo Poveda, ella es licenciada en Biología, especialista en Ambiente y Desarrollo Local. Ella nos acompaña desde la institución educativa Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela, el Salitre Sumapaz de la localidad pues, de Sumapaz. Entonces damos paso a la cápsula de la profe.
Tenemos algunas fallas con el audio, ya estamos revisando. Qué pena con ustedes. Sí. Muy buenos días. Voy a presentar el trabajo que desarrollamos en la localidad de Sumapaz, en el Colegio Juan de la Cruz Varela, en la sede Salitre, con los niños de primera infancia. Se trabaja a partir de la pedagogía crítica y se contribuye a que los niños puedan construir un pensamiento crítico en las ciencias y en la educación ambiental, teniendo en cuenta que trabajamos en el páramo de Sumapaz. Para eso nosotros tenemos en cuenta los siguientes pilares. Diálogo de saberes. Los diálogos de saberes es tener en cuenta el contexto del territorio, tener en cuenta que los niños vienen con unos saberes de sus hogares y cómo nosotros desde la escuela dinamizamos los procesos de aprendizaje desde lo ambiental y desde las ciencias. Se revalora el territorio a partir de la oferta ambiental que tiene el territorio en el ecosistema de Quebrada. Con los niños se conoce la Quebrada, se hacen recorridos con los niños en el ecosistema a los alrededores de la escuela. Se trabaja para que los niños en la huerta y en el invernadero se acerquen al trabajo de las plantas en la producción orgánica dentro de la soberanía alimentaria, con el lombricultivo también, el abono orgánico que producimos y cómo las plantas tienen un ciclo de vida y la importancia del agua para que se den nuestros cultivos en el territorio. Trabajamos también con el reconocer la importancia de este ecosistema estratégico para Bogotá, ya que es fuente de agua para los 4 departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta. Entonces, allí lo que se pretende es que los chiquitos reconozcan el valor de su ecosistema de páramo y la importancia hídrica para poder materializarse en prácticas ambientales que contribuyan a disminuir los residuos sólidos, a que se pueda trabajar en la biodiversidad que hay en el ecosistema solo con el reconocimiento y identificando sus ecosistemas lóticos y lénticos, pues el ejemplo de las lagunas que hay y el río Sumapaz, que queda cerca de la escuela también. En la estrategia de aprender en casa, pues es un poco más complejo. Uno trabaja con los chicos guías y estas guías son una guía que hice para ellos, los niños de primera infancia, sobre el calentamiento global, donde los chicos van a ubicar cuáles son esas fuentes de contaminación que el hombre produce en la ciudad y que afecta pues el ecosistema acuático y el ecosistema. Listo. Entonces, finalmente, damos paso a la profe Adriana Ramírez Aguirre. Ella es magíster en pedagogía, licenciada en educación especial y nos acompaña desde la institución educativa rural El Destino en la localidad de Usme. Entonces, vamos a dar paso pues a la cápsula de la profe. Un cordial saludo, mi nombre es Adriana Ramírez, soy docente de preescolar del grado Transición del Colegio Rural El Destino, ubicado en el kilómetro 8, vía San Juan de Sumapaz, localidad Quinta de Usme. Quiero empezar contándoles que llevo varios años siendo docente de la ruralidad, lo cual me ha permitido entender algo importante, y es que somos nosotros, los maestros, desde los colegios y las escuelas,
los que posibilitamos oportunidades a nuestros niños y niñas. Eso es lo que he aprendido. Considero que somos nosotros, con nuestras ideas, con nuestras estrategias, los que posibilitamos estas oportunidades de aprendizaje significativas a nuestros niños y niñas. Un elemento importante en este proceso educativo en la ruralidad es desarrollar un sentido de pertenencia, ¿sí? En los niños y sus familias, ¿sí? Entonces, sentido de pertenencia por ese suelo rural, ¿no? Entonces, algunos niños, la mayoría de ellos viven en la vereda del destino, inclusive más arriba. Hay otros que no viven allí, pero por el hecho de pertenecer a un colegio rural, pues obviamente se desarrolla y se trabaja el sentido de pertenencia por ese segundo hogar. Las montañas que nos rodean, los ríos, los cultivos, todo este medio natural que nos rodea, pues hace que el trabajo del medio ambiente sea inherente y sea diario y sea cotidiano, porque el mismo contexto nos lo exige, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero presentar a continuación es precisamente eso, cómo hemos utilizado los recursos de pertenecer a un colegio rural para trabajar el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Entonces, a continuación les voy a mostrar 10 cápsulas donde pues vamos a poder observar cómo el reconocimiento de su mismo territorio se da dentro de cada una de las actividades, que obviamente pues van ligadas y unidas a todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral de los niños de primera infancia, ¿sí? No debemos olvidar que es un desarrollo que se da de manera completa, ¿sí? Los niños no desarrollan primero ciertas cosas y luego otras, ¿no? Entonces, en ese camino de desarrollar todo el eje comunicativo, todo el eje corporal, cada una de sus dimensiones, pues se va dando el trabajo del medio ambiente. Y en estas 10 cápsulas, pues los vamos a poder observar. Entonces, muchas gracias y espero pues disfruten del recorrido que en este momento voy a compartir. Muchas gracias. Hola, profe, buenos días. Acá le voy a mostrar mi mural, que aquí tiene pepas de carrito, hartas pequeñas. Hicimos un cartel y las hojas bonitas, por aquí abajo más. El sol, quisiste pegar allá ese sol. El sol y el huevito. Hicimos un huevo con cáscaras de Huevo, lo aplastamos. El cuento del bosque y las goticas de agua. Había un campo y vivía un duende. Y al duende le gustaba jugar con los árboles, el pasto, las hojas, las flores. Y después se puso a jugar y a jugar hasta...
gaticos dio? 4. Ay, ¿qué van a hacer con esas preciosuras? Me voy a llevar una a mi casa, pero mi mamá no. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted? Un conejito la pinta se echó y negrito, negrito, negrito quedó. Un aguacero del cielo cayó y conejito, blanquito, blanquito quedó. Un conejito la pinta se echó y negrito, negrito, negrito quedó. Un aguacero del cielo cayó y el conejito, blanquito quedó. Decisión, porque ya quedan poquitos y viven en Colombia. Ajá. ¿Qué más, mi corazón? Y nacen en un huevito pequeño, Muy bien, también los trafican, ¿cierto? así. ¿Y qué dice ahí? No, jirafa, tú puedes ser mi mamá porque tú eres amarilla como yo. Entonces le dijo, no, porque yo no tengo alas como tú. Entonces le preguntó a la señora Pingüino, señora Pingüino, tú eres ser mi mamá porque tienes alas como yo. No, porque yo no tengo mejillas redondas y grandes. Un cerdito se prepara para invitar a la señora cerda. Y en el camino se encontró al zorro, a la cebra, al león. Y cada uno le digo cuáles son sus atributos, que son las rayas, la melena, la cola.
Bueno, muchas gracias. Entonces agradecemos las valiosas experiencias de las profesoras. Agradecemos también que nos compartan pues, tan interesantes experiencias. Cada una de ellas cuenta con una trayectoria de procesos de educación ambiental con niñas y niños de diferentes instituciones educativas. Entonces vamos a pasar a las preguntas. Vamos a tener 3 preguntas orientadoras y al final daremos las preguntas que está haciendo el público. Ya por ahí hay algunas, yo ya las estoy compilando y al final entonces daremos paso a esas preguntas. Entonces, pues yo voy a hacer la pregunta y la respuesta será primero la profe Blanca, luego la profe Yolima y finalmente la profe Adriana. La primera pregunta sería, pues, ¿cómo desarrollar las experiencias educativas desde la memoria, el territorio y el ambiente? Desde la educación. Damos paso a la profe Blanca. Buenos días a todos. La experiencia Usme Nido de Amor surge como una estrategia para reconocer aspectos importantes en la vida de los niños y de las niñas, fortaleciendo el conocimiento de sí mismos, de sus familias, desde las interacciones entre ellos, los ambientes físicos, sociales y culturales en los que se desarrollan. El Colegio Ciudad de Villavicencio está rodeado de un paisaje natural hermoso, dado por el contraste de verdes que se observan a lo lejos en las fincas de las veredas cercanas a la institución y que forman parte de la localidad. El reto entonces se orientó a observar, a reconocer las riquezas culturales, ancestrales y ambientales que nos rodeaban, fortaleciéndolas desde el saber pedagógico de las docentes, del PI institucional, de los intereses y necesidades de los niños y de las niñas, y además desarrollándolas desde el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, como son los pilares de la educación ambiental inicial. Para nosotros, esta Usme Nido de Amor inicia con un cuaderno viajero. Como su nombre lo dice, este cuaderno viajaba a las familias. Esto lo hacíamos en la presencialidad. Ahorita, desde la educación remota, pues lo hacemos con la maleta viajera. Muchas gracias, profe Blanca. La profe Yolima. Experiencia. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ¿cómo trabajamos en Sumapaz? Entonces, los niños de primera infancia tienen la fortuna de vivir dentro del ecosistema de Páramo. El territorio ha sido transformado por las prácticas que desarrollan los campesinos, pero a pesar de eso está muy bien conservado. Es decir, que lo que hacemos con los niños es un diálogo de saberes donde nosotros reconocemos en primera instancia cómo hace muchísimos años los campesinos se desplazaban en el territorio porque no existía carretera, cómo llegaron al territorio, cómo se aprovecha la huerta y el invernadero como un escenario de aprendizaje para los niños, donde vemos el proceso de germinación de las plantas, donde cuidamos nuestras plantas con el humus, donde nosotros utilizamos todos los residuos que se producen en la escuela para el lumbricultivo y para el marranito de la escuela, y cómo ellos van entendiendo que sus familias y ellos viven en ese territorio y para poder permanecer allí tenemos que tener una relación armónica con su ecosistema de páramo. Allí se trabaja básicamente así. Se trabajan los saberes ancestrales. El saber ancestral, por ejemplo, es toda la transformación que tiene la lana, el esquilado. Entonces se hace que los papitos que saben
en algún momento van a la escuela y les explican cómo se hace el proceso y con los niños cada uno va aprendiendo el proceso de hilar. Y es muy interesante pues porque uno ve que desde el pequeñito va reconociendo el territorio, el ecosistema, su familia se va vinculando, se vincula pues con las jornadas de trabajo en la huerta y en el invernadero, se vincula cuando ellos allá pasa igual la basura, pero ellos separan los residuos sólidos y pasa la volqueta de la alcaldía recogiendo todos los residuos que son separados y así se hace un diálogo armónico con ellos. También pues allí con ellos también tenemos en la huerta, tenemos las plantas de caléndula y pues nosotros igual también transformamos esas planticas de caléndula, hacemos el proceso de deshidratación, las deshidratamos y hacemos con ellos pues los jabones y las cremas, pues también apoyados con la UPA de Nazaret, que ellos también van a la escuela a trabajar con los niños. La importancia de la educación ambiental en el territorio es entender que vivimos allí, que hay que cuidarlo y fuera de que hay que cuidarlo, para poder permanecer allí, nosotros tenemos que trabajar en los saberes del territorio y poder defender ese ecosistema. Básicamente se hace desde los primeros años de infancia y en esos recorridos a la quebrada, en esos recorridos a mirar las formas de las hojas, a mirar el cambio del paisaje, a mirar qué impacto el hombre ha hecho, pues uno reflexiona con ellos y dice, bueno, aquí el agua está en buenas condiciones porque hay muchos insectos que se pueden ver ahí y entonces ellos van aprendiendo a reconocerlo. Básicamente esa es la sensibilización que se hace. Y siempre, pues este año va a ser difícil, pero nosotros acostumbrábamos a construir los detalles para el Día de la Familia y para el día de la clausura, pues con material reciclado. Ahí nos ayudaban los papás y los niños, entonces nosotros hacíamos los detalles, pero pues este año desde la virtualidad no va a ser posible. Que hemos trabajado en la estrategia de aprender en casa, entonces yo les mando a ellos, hacemos las guías de calentamiento global, hicimos una sobre biodiversidad, trabajamos con videos, pero es algo así muy sencillo porque allí tenemos problemas graves de conectividad en el territorio, entonces pues yo trabajo con ellos por WhatsApp, por videollamada, y no más porque igual el hecho de que las comunidades no tengan cómo pagar un plan de datos para poderse conectar es un poco más complejo y por llamada celular. Básicamente es eso. Muchísimas gracias. Profe Yolima, muchísimas gracias por esa experiencia. Yo creo que esta experiencia resume a flor de piel lo que uno espera de la educación ambiental, ¿no? Una educación ambiental contextualizada, una educación ambiental desde y para el territorio, en donde se recuperan muchísimos de estos saberes tradicionales. Yo creo que esta es una gran apuesta que se realiza desde el territorio de los páramos, pero yo quisiera preguntarle, profesora Yolima, porque aquí también tenemos profesores y profesoras que hacen parte del territorio urbano, y que posiblemente no tienen estos escenarios territoriales, estos ecosistemas tan diversos como lo son los páramos. Entonces yo quisiera preguntarle, profesora Yolima, ¿qué recomendaciones le daríamos a los profesores que se encuentran en una institución que hace parte del urbano, que alrededor suyo no tienen un ecosistema, que no tienen un páramo, que no tienen una quebrada, sino lo que tienen es calles, tienen cemento? ¿Es posible incluso desde estos contextos hablar de territorio y poder ampliar la mirada de nuestros niños en torno a su contexto? ¿Usted qué podría decirle a estos profesores? Bueno, quisiera decir que pues antes de llegar a Sumapaz yo trabajaba en la zona urbana. Trabajé en dos lugares muy distintos, trabajé en Ciudad Bolívar 11 años y luego trabajé 4 años en San Cristóbal. Entonces, bueno, ¿qué hay en la urbana? Bogotá urbana tiene también sus ecosistemas. Nosotros hablamos en la Bogotá urbana de la estructura ecológica principal. En Ciudad Bolívar tenemos microcuencas. Entonces, por ejemplo, en este colegio donde yo trabajaba en Ciudad Bolívar, se llama Liceo Contadora, nosotros trabajábamos con los niños reciclatones.
Entonces nosotros hacíamos con ellos un trabajo de que ellos llevaban unos materiales y los niños, desde los más pequeños hasta el grado 11, nosotros les enseñábamos a construir algo con la basura. Nosotros les llamábamos cómo la basura no es basura, sino la podemos reutilizar. Y hacíamos cosas con ellos, apoyados con los niños de bachillerato para los niños pequeños. Y siempre se trabaja pues desde el PRAE, Proyecto Ambiental Escolar, articulado. En la zona urbana hay mucha oferta, lo que pasa es que nosotros solo vemos el cemento y pues Ciudad Bolívar es una de las zonas que pues zonas verdes casi no tiene, aunque ahorita con las últimas renovaciones urbanas hay zonas verdes, pero tenemos la microcuenca, el hecho de que ellos reconozcan la microcuenca, el hecho de entender que las aguas residuales van a esa microcuenca, es una discusión que uno le enseña. Nos iba muy bien con los reciclatones, los niños grandes eso competían por sacar los mejores pesos de la mercancía porque lo vendíamos por kilo y eso los motivaba, era para unas cosas compartidas o para hacer una salida, siempre lo hacíamos así. Cuando llegué a San Cristóbal, pues quedé sorprendida, ¿no? Es decir, yo estaba al frente del Parque Entremubes y estaba en un colegio, en ese momento se llamaba por convenio, luego pasó a ser administración de Colsubsidio, en Nueva Roma se llama, y lo que hacíamos era lo mismo, hacíamos convenios con Jardín Botánico, hacíamos reforestación al lado del colegio, desde los más chiquis hacíamos el comité ambiental, buscando como sensibilizar en eso de los hábitos ambientales, es decir, cómo los niños en el territorio, en su colegio ven, oiga, ¿dónde se bota la basura? ¿Por qué no cerramos la llave? ¿Por qué no cuidamos esto? Y así hacíamos como actividades. Entonces un día también allá hicimos una propuesta de un reciclatón que salió también, nos fue muy bien y los poníamos a que compusieran música frente al ambiente también. Entonces hacíamos competencias para que ellos pudieran crear música, crear frases, competir frente a eso. Nos fue muy bien con una organización ambiental que se llama Chilcos, hicimos un convenio ahí, hicimos un trabajo muy interesante con el colegio. Y ya, es decir, nosotros así estemos en lo urbano, tenemos plantas alrededor de los colegios, dentro de los colegios tenemos plantas. Creo que la conexión con la vida es el agua, como usted lo retomaba al inicio, y es como a veces pareciera que nunca fuera a faltar y sin ese elemento vital pues no hay vida para el resto ni para los humanos ni para el resto del planeta. Entonces, la valoración del agua y el consumo responsable de los residuos. Y yo creo que los profes, mostrando sus experiencias, pues nos han evidenciado eso, es decir, cómo nosotros el aula la articulamos al contexto. Y en lo urbano hay muchísimas ofertas, es decir, depende de que uno pueda motivar a los niños, motivar a los profes y convencer a las directivas de hacer proyectos. Y si uno argumenta, pues a uno le va bien. Pues es difícil a veces, pero es más creernos el cuento de lo ambiental y ya básicamente es eso. Gracias. Gracias, profesora Yolima. Y ya para reflexionar un poco sobre lo que dice la profesora Yolima, efectivamente, en lo urbano también tenemos unos retos y unas posibilidades, porque es que tenemos una estructura ecológica principal, como lo decía la profesora Yolima, muy bien. O sea, aquí tenemos unos ecosistemas, tenemos humedales, tenemos quebradas, tenemos unos senderos, y ahí hay unos múltiples escenarios desde los cuales podemos hacer educación ambiental. Entonces debemos salir un poco de ese esquema de que la educación ambiental es del aula y es del colegio. La educación ambiental ante todo debe responder a una mirada contextual y territorial, acercarnos a ese territorio de los cerros orientales, a ese territorio del río Bogotá, a ese territorio de los humedales, de la cuenca Fucha. Sí es posible hacer educación ambiental con un contexto territorial y en este caso, como lo vimos con la profesora Yolima, con un contexto rural. Aprovecho aquí para hacer una invitación a que leamos el libro del profesor James Garavito, que es un profesor que ha liderado procesos de educación ambiental a nivel distrital. Este libro lo construyó con sus estudiantes del Colegio José Félix Restrepo. Es una apuesta muy interesante. De hecho, esta semana tuvimos el lanzamiento por Prensa SET del libro Servicios Ecosistémicos de la Cuenca Fucha. Y aquí el profesor James con sus estudiantes nos demuestran que es posible un proceso investigativo en torno a la cuenca Fucha, que la cuenca Fucha, más allá de ser un recurso, miren que es un espacio de investigación para los estudiantes. Entonces, quería cerrar con esta cuña para que revisemos el libro del profesor James Garavito, que fue publicado de manera articulada con el IDEP y con la Secretaría de Educación. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a la profe Yolima y a Jason. Y ahora damos paso entonces a la profe
a la profe Adriana para que nos dé pues, su respuesta y su visión de la pregunta que habíamos hecho. Vamos, profe Adriana. Sí, muchas gracias. Buenos días. Sí. Listo, entonces resulta que con la pregunta de cómo desarrollar experiencias significativas desde la memoria, el territorio y el ambiente, parto de algo primordial y es que nosotros, como lo decía en el video, somos quienes proporcionamos esas oportunidades. Sí, entonces a partir de esa oportunidad y de esa intención que yo coloco en esa experiencia es cuando empieza a desarrollarse una experiencia significativa. Entonces, con los niños de primera infancia, teniendo en cuenta que ese desarrollo se da porque ellos tienen una cantidad de potencialidades que tenemos que explotar, que tenemos que encontrarlas y explotarlas. Somos nosotros los adultos los que hacemos eso. Ellos van creando unas significaciones con el mundo que los rodea y con todas esas experiencias y relaciones que van tejiendo con todo lo que los converge en algún momento. Entonces, a partir de allí, si yo tengo clara esa concepción de un niño de 3, 4, 5 años o 6 años, que son los niños de primera infancia, pues podré trabajar con ellos de una manera maravillosa. Las experiencias se dan bajo los principios de igualdad y equidad, es decir, por pertenecer a un colegio rural, se trabaja con saberes situados, como decía la profe Yolima, pues trabajamos con lo que tenemos en el colegio en ese momento. Mi colegio, pues, tenemos una granja pedagógica demostrativa, donde podemos ver muchos animales, tenemos ovejas, tenemos patos, cerdos, tenemos lago, gallinas, cultivos hidropónicos, entonces todo esto, pues es lo que utilizamos en el momento de trabajar con ellos temas del medio ambiente, es decir, aprovechamos al máximo, por eso lo decía en el video, es inherente, o sea, es constante, es permanente el trabajo con ellos. Cuando nosotros hacemos ese trabajo situado, ¿sí? Desde nuestro colegio, empezamos a entender que es importante que los niños comprendan que tienen unos derechos, ¿sí? ¿Por qué tienen unos derechos? Porque pertenecemos a un territorio y sin importar de dónde vengamos, pues tenemos esos derechos. Entonces, desde ahí empezamos a hacer esa conversación con los niños y con las familias para que a partir de allí, pues empezamos a entender que nuestro territorio tiene una historia y también pues tiene unos elementos que se deben cuidar. Entonces, a partir de todo esto es cuando se empieza a trabajar el desarrollo de experiencias significativas con el medio ambiente, o sea, que vayan enlazadas con su historia, que vayan enlazadas con todo lo que debemos cuidar. Las experiencias que yo mostraba en mi video, pues definitivamente van completamente enlazadas con todo lo que tiene que ver con alfabetización inicial, con todo lo que tiene que ver con lectura, con escritura y con oralidad, ¿sí? Que son en estas primeras etapas donde se fundamentan muchos los elementos importantes que deben hacerse en estas primeras edades. Entonces, a partir de círculos de la palabra, a partir de trabajos como los que vimos donde se conectan con canciones, con poesías, con trabalenguas, esto hace, y con la lectura de libros, como vimos, las visitas a la biblioteca, textos que se envían a la casa para que lean con los papás. Entonces, este tipo de experiencias permiten acercar a los niños a todo lo que tiene que ver y comprender para que ellos vayan creando unos significados importantes sobre qué es el medio ambiente. Pero definitivamente partimos de saberes situados y partimos de lo que tenemos en este momento en el colegio. Gracias. Listo, muchas gracias, profe Adriana. Pues las experiencias son extremadamente interesantes. Pues damos paso entonces a la segunda pregunta, y es ¿cómo ha sido esa experiencia del trabajo conjunto con las familias en torno a los temas ambientales? Entonces nos gustaría escucharlas a la profe Blanca, inicialmente, para seguir en el orden en que venimos. Sí, Wilmer, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok.
Bueno, el trabajo con las familias es supremamente importante. La experiencia ha permitido una comunicación asertiva en la que se ha reconocido y valorado las actitudes y fortalezas que hay en el interior de las familias. De esta manera buscamos generar una relación entre los valores y los conocimientos de los hogares para el logro de los objetivos del proyecto. Es decir, si nosotros trabajáramos solos no lograríamos nada. La familia es un eje fundamental en este aspecto. Contamos con que las familias, algunas de las familias con las que tenemos nosotros contacto, las mamás de nuestros niños y niñas, han vivido en la localidad y también han estudiado en el colegio. Entonces, esto ha permitido pues un mayor apoyo y reconocimiento en las actividades. Nuestra maleta viajera, como la llamamos ahora en la educación remota, ha permitido un reconocimiento y una sensibilización de esos saberes que tienen nuestras familias. Y además permite que ese saber se lleve al aporte cultural y natural que posee, digamos, nuestra localidad. Todo esto permite que se reafirme el cuidado y la preservación de los mismos, es decir, como las familias han hecho sus investigaciones a través del reconocimiento de la localidad, han podido reconocer los valores hídricos, lo cultural, lo ancestral que tiene nuestra localidad, y eso hace que se sensibilice más la familia, y eso pues ayuda más en el trabajo. A la vez se han reconocido también los factores que también dentro de nuestra localidad y de alrededor de nuestro colegio afectan, digamos, nuestra salud, como es el frigorífico que está pegado ahí al colegio, las basuras, porque estamos en un espacio verde muy hermoso, pero la gente todavía no tiene la cultura de cuándo se saca la basura y entonces todo esto ha ocasionado problemas. Y entonces, ¿qué hacemos ahí en torno a eso? Trabajamos con nuestros niños y niñas para fortalecer ese aspecto en la casa, en el reciclaje, ¿cierto? En el cuándo se debe sacar la basura, en cómo se debe sacar la basura para proteger la salud y el entorno. Este ha sido, digamos, como que el acercamiento a las familias, y las familias de todas maneras están ahí, muy pegadas a nuestro colegio, porque además nosotros contamos con familias que viven en la parte urbana, o sea, cerca a la sede del colegio, que es en el barrio Puerta Llano, y también contamos con familias que vienen de la parte rural, que vienen de ahí de los Oches, que vienen del Ubal, que vienen de la Huerta, que son veredas que están junto a nuestra institución. Entonces, pues contamos con los dos apoyos, los que están ahí en la parte rural y los que están en la parte urbana. Gracias. Listo, profe. Gracias. Entonces, la profe Yolima. ¿se nos puede compartir? Bueno, con las familias lo que se hace es que, pues uno, dentro de los saberes que tienen los campesinos, pues ellos nos cuentan que el primer abono que se utilizaba pues para los cultivos era el estiércol. Entonces, allí las familias, pues nosotros hacemos la actividad con los chicos y recogemos el estiércol para llevarlo al lombricultivo cerca a la escuela. Entonces los padres de familia saben que la profe con los niños salimos y recogemos el estiércol para el lombricultivo. Uno es eso. Dos, el hecho de que allí ese problema de las basuras se ve en lo urbano como en lo rural. En lo rural es más dar una revaloración. Entonces, las familias han ido aprendiendo a que el cartón lo podemos utilizar, las cubetas de huevo lo podemos utilizar y el papel lo podemos utilizar. Y saben que lo podemos separar. Lo podemos reutilizar o lo podemos colocar para el lombricultivo. Entonces también ellos ya saben que, bueno, profe, eso sirve para el lombricultivo, sirve para hacer una actividad con los niños. Entonces allá le damos un nuevo uso a los residuos sólidos que están, básicamente. Dos, Sumapaz es una comunidad empoderada. Está empoderada del territorio. Entonces allí los padres de familia saben que están allí y que han podido convivir
con algunas prácticas armónicas, hay otras que no, porque pues desafortunadamente no, a veces se reflexiona, yo solo reflexiono mucho de los papás, porque cuando sacrifican un animal, lavan las vísceras en la quebrada. Entonces, cuando yo voy con los niños, les muestro, miren, estos animalitos que están acá, me están diciendo que estoy contaminando la quebrada. Entonces, yo hago la reflexión cuando tenemos escuela de padres, y cuando me veo con ellos, y como que voy y les pregunto a los niños, bueno, ¿siguen lavando las vísceras en la quebrada? Sí, profe, usted les explica y no. Y eso es un cambio generacional, es decir, es difícil cambiarlo ahorita, pero yo sé que ya los pequeñitos les dicen, papi, eso no se hace, entonces ahí se está tratando como que yo tengo que tener una relación un poco más armónica y no debo hacer esta práctica. Entonces ahí está eso. Allí donde nosotros estamos es un centro poblado, entonces en algún momento llegan muchas personas y entonces eso pasa, es decir, en lo rural pasa y en lo urbano pasa, es triste decirlo, pero se manifiesta. En esa feria las personas venden sus ganados, sus vacas que tienen engorde y venden sus frijoles, el frijol que viene del Alto Duda, el frijol y la arveja. Entonces ellos ese día hacen su intercambio, compran sus víveres para volverlos a llevar. Y entonces cuando yo hablo con los chicos, entonces nosotros hacemos con ellos también una actividad productiva que es yogur y arequipe. Los papás también me ayudan porque cuando son muy pequeños, ponernos a hacer la actividad, tienen algún nivel de riesgo. Entonces ellos me ayudan también a veces a hacer la producción, con los niños los hacemos. Y nosotros vendemos yogur y arequipe. Entonces, por ejemplo, para el yogur, yo ya he hablado con los niños, con los padres, ya la comunidad sabe, nosotros vendemos el yogur en un vasito desechable, ya no vendemos el tarrito, porque sabemos que es más costoso y que nos toca igual, entra a la basura. Es decir, ese tipo de cosas ya se sabe que pues ya no lo hacemos, solo vendemos el frasco, el empaque, lo compramos para el litro. Entonces ese tipo de cosas como que ellos van entendiendo, bueno, profe, no porque producimos más basura. Entonces ese tipo de cosas se han ido asimilando y pues es un proceso, es decir, los niños pequeños van aprendiendo y así van aprendiendo los padres. Los padres nos apoyan, claro, cuando yo les digo necesito que me piquen papel, que piquemos las cubetas para hacer la actividad, ellos me colaboran con eso. Pero es un proceso generacional, es decir, es un proceso que se demora, pero igual los papás están articulados y por esa razón allí pues se ve la basura después de la feria, entonces ya sabemos que todos nos vamos, los papitos de la escuela que trabajan conmigo, vamos con los niños y vamos recogiendo los residuos y cuando vemos que alguien los bota, oiga, no hay que botarlo en la escuela, no lo bote al piso, aquí hay una bolsita, entonces estamos como pendientes de eso, pero es más una discusión de lo cotidiano, algo que yo le he llamado, que lo hemos llamado con algunas compañeras, eso del hábito ambiental, entonces ahí se va construyendo y los padres de familia, pues nosotros sabemos, ellos en su casita separan los residuos y eso sí se hace en cada una de las casas de los niños de la escuela. Gracias. Gracias, profe. Sí, completamente de acuerdo que es algo generacional. Bueno, y la profe Adriana, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, entonces con las familias el trabajo completamente de acuerdo con las compañeras, pues en estas primeras edades y yo pensaría que debería seguir durante todo el aprendizaje del colegio. Debería haber un acompañamiento permanente de padres, pero bueno, en la primera infancia el acompañamiento definitivamente sí es más marcado, es más positivo y a partir de primaria hacia arriba, pues es evidente que se va perdiendo ese acompañamiento, la experiencia nos lo ha dicho. Pero entonces, pues es en ese momento, por ser docente de primera infancia, pues aprovechamos como mucho ese recurso humano que tenemos con esos papás al lado. En mi caso, pues el 70% de los niños viven alrededor del colegio, en las veredas aledañas, y algunos otros niños viven en el pueblo de Usme, inclusive en barrios en Monteblanco, un poco más abajo. Entonces, el colegio, aunque es rural, pues también tenemos algunos niños de la zona urbana. Teniendo en cuenta pues de que se les explica a los papás que el medio ambiente incluye todo el entorno y todo ese entorno pues incluye lo natural, lo social y lo cultural, es cuando los papitos comprenden que definitivamente el medio ambiente
es el hogar donde todos vivimos, ¿sí? Es por eso que en este momento estamos hablando de territorio y estamos hablando de memoria, porque el medio ambiente pues incluye todo eso, ¿sí? Entonces cada vez que, o cuando yo escucho a la profe Yolima hablar sobre soberanía alimentaria, cuando escucho hablar a la profe Gladys de cómo trabajan el sentido de pertenencia por toda la localidad del tema de Usme, pues obviamente pues se relaciona con ese medio ambiente. Entonces, las familias de mi grupo intentan participar de una manera muy democrática. En este momento de pandemia, pues estamos trabajando un proyecto que se llama ¿Quién nos enseña la naturaleza? Y fue un proyecto que fue surgiendo pues a raíz del encierro, a raíz del aislamiento, a partir de unas preguntas que se dieron en algunos trabajos, en algunas presentaciones de guías, y surgió y emergió de ahí. Es decir, que pienso que la participación de las familias fue bastante democrática. Ellos opinaron y a raíz de ahí pues hemos realizado y planeado algunas actividades que se relacionan con el tema del medio ambiente. Entonces, el apoyo de familias ha sido muy importante. Gracias. Gracias, profesora Adriana. Pues muy valiosa su experiencia y yo aprovecho aquí para hacerle una pregunta, profesora Adriana, porque me llamó muchísimo la atención poder hacer educación ambiental desde la lectura, desde el cuento, desde la palabra. Entonces, hay un autor, Guillaumin, habla de que la educación ambiental se puede hacer justamente desde la lectura, pero una lectura y una escritura con sentido. No hay nada más aburridor para un niño que lo pongan a escribir o a leer algo que no le gusta, que no lo atrapa. Entonces me recuerdo al profesor en el aula que termina de dictar su clase y le dice al estudiante, ahora escriba qué aprendió de la clase. Yo pienso que no hay ejercicio más tortuoso que ese, que el obligar a alguien a que escriba sobre lo que dice otra persona. Ahora bien, usted nos lleva a algo que es una lectura y una escritura con sentido, desde el contexto, desde ese territorio, desde los páramos. Justamente esta semana, o la semana pasada, tuvimos un programa radial en la emisora Colmundo, en donde una niña, bueno, una jovencita, ya está en 11, nos hace una crónica de lo que siente cuando va al páramo de Sumapaz. Y comenta, desde el momento en que me bajé del carro y sentí ese aire entrar por la nariz, ya ahí cambió algo en mi mente. Los invito a que escuchemos esta crónica de Mariana, se encuentra ahí publicado en la página web de la emisora Colmundo, perdón, en el Facebook de la emisora Colmundo. Es un cuento maravilloso que nos puede servir a nosotros como docentes, trabajarlo con los estudiantes y poder cultivar ese hábito de la lectura y de la escritura, pero desde el sentido. Ahora bien, yo le quisiera preguntar a la profesora Adriana, desde esa experiencia tan maravillosa que ha tenido con los niños, ¿cómo poder llevar también esa escritura o qué recomendaciones daría a los profesores que nos están escuchando en este momento? ¿Cómo poder hacer una lectura con sentido o una escritura con sentido en el aula? Bueno, el tema del lenguaje en primera infancia es un tema que pues cualquier docente de primera infancia todo el tiempo lo mantiene pensando, todo el tiempo lo quiere incluir, ¿sí? Esté trabajando lo que esté trabajando, ¿sí? Es por eso que las experiencias que yo mostré pues están muy ligadas con todo lo oral, lo lector y lo escrito. ¿Sí? ¿Qué podríamos pues recomendarle para que tengan una lectura con sentido? Definitivamente debe ser contextualizado, ¿sí? Debe ser situado, debe ser de experiencias que tengan pues una motivación previa, ¿sí? Entonces, como yo les decía, cuando yo llevaba a mis niños, cuando estábamos en el colegio, los llevaba a las cocheras, ¿sí? Donde los marranitos, pues había niños que efectivamente no tenían empatía con los marranitos, mientras que habían otros que sí, porque eran los de la vereda, pero los que vivían en Usme y Monteblanco les tenían pánico a los marranitos. Entonces, obviamente, tenían emociones distintas. Cuando llegábamos al salón, obviamente, lo que yo primero pues hacía era hacer como cómo conecto esto como con la alfabetización inicial, que es lo que yo quiero desarrollar en ellos, porque yo quiero que tengan pues
unos aprendizajes bien fundamentados para que, sobre todo desde la comprensión, ¿sí? No tanto desde la sintáctica, sino desde la comprensión misma, desde la semántica. Entonces ellos llegaban, se enfrentaban a un papel grande, ¿sí? En un mural, y empezaban pues a escribir sus emociones y lo que había pasado allá con esa cochera. Efectivamente, pues era distinto lo que expresaba el niño que vive en el pueblo de Usme a lo que expresaba el niño que vive en la vereda. ¿Sí? Entonces, la conexión que se tiene y en el momento de confrontarlos como con las cosas que tenemos en el colegio es muy importante. Los niños deben ser leídos también. Entonces, eso que trabajábamos se le tomaba foto y lo enviábamos por WhatsApp a los papás, ¿sí? Entonces, en la casa había una conversación sobre eso. También trataba de vincular mucho a los papás de que las cosas que se hacían en el colegio llegaran a manos del papá. Inclusive la tarea era esa, ¿sí? Porque, pues, el compromiso, ¿no? Porque, pues, el término que yo utilizo es compromiso. Entonces, mis amores, el compromiso para mañana es que van a conversar sobre este trabajo que hicieron en clase hoy, ¿sí? Ese trabajo, pues, que tiene que ver con un proceso escritor, porque se enfrentó, pues, se tuvo que enfrentar a unas grafías, a unos trazos. Hubo un proceso lector, porque, pues, tuvo que leer una realidad, tuvo que enfrentarse allá cuando estuvo en la experiencia. Y, pues, está el proceso oral, que es cuando llega a la casa y conversa. Entonces, pues, la invitación es como no desligar estos tres procesos, ¿sí? En todo momento tratar de trabajarlos de manera integral. Muchas gracias, profesora Adriana. Entonces nos queda claro que es trabajar desde las emociones y que es posible despertar, explotar esas emociones. No más en el recorrido, ellos tienen el ecosistema del páramo, la zona rural, pero desde aquí, desde el urbano también, incluso cuando hagamos nuestros recorridos por los humedales o por los ecosistemas o por los territorios también sociales, porque es que mi OPZ también es mi territorio y también es mi territorio ambiental. Desde ahí puedo fomentar la lectura y la escritura, poder hablar del recorrido que hice al humedal y entender qué es el humedal desde otras miradas, no es de lo que me dice el libro, no es de lo que me dice internet, sino desde lo que yo descubrí. Y ahí la lectura y la escritura, por supuesto, cobra un sentido total. Muchas gracias, profesora Adriana. Bueno, y pues aprovechando un poco el contexto también del encierro, pues queremos preguntar también a las profes que han mantenido y potenciado la pandemia, ¿qué iniciativas ustedes han agenciado desde la profe Blanca? ¿Lo escuchamos? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, pues obvio, debido a la pandemia del COVID-19, pues todo cambió, ¿cierto? En el caso de nosotros, las casas de nuestros niños y niñas se convirtieron en ese nido de amor, el nombre que tenía nuestro proyecto. Entonces el proyecto empezó a fortalecerse con el acompañamiento de la familia de un modo pues ya total, ¿cierto? Entonces las costumbres, los valores, las recetas, el juego, los cuentos tomaron fuerza en el día a día. La experiencia de la maleta viajera entonces se convierte en maleta viajera virtual y pues teníamos que ver cómo organizarla. Se hace un grupo de WhatsApp con los padres de familia para tener pues una mejor comunicación. Y el trabajo de la maleta viajera se organiza entonces en dos ejes, un eje teórico y un eje práctico. En el primer eje, pues obviamente la familia tiene que colaborar en las investigaciones que se les envían por medio de una guía, ¿cierto? Y la familia investiga sobre temas de USME, historia, barrios, veredas, sitios de interés, agricultura, fuentes hídricas, leyendas, hablamos de los juegos tradicionales, del tejo, del cementerio indígena, todo esto, entonces los papás pues investigan y pues lo hacen obviamente a través de internet, ¿cierto? ¿Qué hacen ellos con ese tema? Pues no se queda ahí solamente para ellos, lo investigan, lo plasman en un documento, ese documento nos lo envían a nosotros y nosotros, los profes, los compartimos a los demás niños.
Entonces, como los papás son muy creativos, hacen coplas, hacen adivinanzas, hacen videos, pues a través de esas investigaciones, eso lo pasamos al grupo de los padres de familia y lo hacemos pues en encuentros virtuales. Hemos tenido pues por Zoom, por Meet, y si no, pues a través del grupo de WhatsApp, que nos ha funcionado pues muy bien. En el segundo eje, en el que es la parte práctica, entonces los niños y sus familias pues han hecho dibujos, han elaborado manualidades a través de trabajos de papel maché. Entonces pues tienen que recoger, por ejemplo, el papel, las cubetas de los huevos, y se les envían videos tutoriales hechos por nosotras las docentes o también de los que encontramos en las páginas educativas, para que ellos aprendan a hacer pues este papel maché, aprendan a hacer pues el colbón, porque pues no lo tenemos, ¿cierto? Y esas investigaciones, pues ellos igualmente las envían y nosotros al grupo de WhatsApp lo hacemos llegar para que todos lo conozcan. De los muiscas, por ejemplo, conocimos a través de cuentos y de la leyenda el mito del maíz. Y los papitos debían hacer, por ejemplo, una receta. Entonces, pues allí salen todo lo que ellos conocen, ¿cierto? Lo que sus papás les han enseñado, cómo hacer una colada, cómo hacer unos envueltos, cómo hacer unas arepas. Y los niños en videos, en carteleras, pues nos mostraban ese trabajo. Hicimos encuentros también por medio de Zoom, invitando gente de la localidad de Usme, para que a través de un recorrido y contándole las historias, los niños pudieran saber acerca de su localidad. Buscamos apoyo también del IDR y empezamos a hacer recorridos virtuales. Entonces, el primero que hicimos, lo hicimos al humedal Santa María del Lago. Los niños pues muy interesados, viendo todos los animales, todo lo que había, porque pues ellos pensaban que obviamente en Bogotá solamente había casas y carros y nada más, que no había otras cosas que ver. Y pues ahí lo logramos que ellos vieran que tienen otras cosas y que en Bogotá tiene escenarios ecológicos muy bonitos. Tenemos otros recorridos, tenemos uno por la misma localidad de nosotros, que es al Parque Entre Nubes, lo tenemos ahorita el 2 de octubre, y el último lo tenemos a Monserrate, que lo tenemos ahorita en noviembre. Esa conexión, digamos, con la gente de la localidad y con con el IDR, pues nos ha ayudado mucho en este proceso de la educación remota. La verdad, hemos tenido mucho apoyo de las familias, y podríamos hacer una exposición con todas las cerámicas que hicieron, porque ellos hicieron de los muiscas, pues por el rescate ancestral que hicimos de lo del cementerio indígena, hicieron unas vasijas espectaculares. Todos los niños explicando su receta, haciéndola, eso es increíble. O sea, de verdad, este nido de amor que se fundamenta en la familia ha sido un éxito para nosotros. Gracias. Profe Blanca, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Yo realmente quiero resaltar de aquí un elemento muy importante, y es el trabajo con las familias. Esa maleta viajera, dentro de esa maleta viajera va todo un mundo para el niño, no solamente el mundo de la escuela, sino el mundo de su territorio y el mundo de la familia. Pero también en esa maleta viajera también podríamos decir que va la memoria histórica de su territorio. Cuando pueden descubrir lo que hay en un territorio indígena, perdón, en un cementerio indígena, hacer la cerámica, eso ya está dando otra perspectiva de lo que es y de lo que entendemos por educación ambiental. No es una educación ambiental fragmentadora, no es una educación ambiental desde lo naturalista, sino que también aquí entran a reforzarse unos lazos históricos con el territorio. Entonces miren que podemos incluir varias dimensiones dentro de la educación ambiental, territorial y rural. Yo creo que es una gran apuesta esto de trabajar con las familias, porque es que no podemos entender al niño fragmentado. El niño es una unidad, y el niño es una unidad en donde está la familia y está la escuela. Entonces, lo que se hace en la escuela también debe ser un complemento de lo que se hace en las familias. No podemos hablar tampoco de una educación ambiental que es una en la casa y otra que es en el colegio.
Y esta es una de las grandes fracturas porque yo veo que en educación inicial sí hay un acompañamiento, como ustedes lo han venido diciendo, un acompañamiento constante por parte de los padres, pues no en todos los casos, pero sí en la mayoría. Ahora, profesora Blanca, yo quisiera preguntarle para los profesores que estamos aquí de secundaria o incluso de los ciclos 3, del ciclo 2, 3, 4 y 5, ¿cómo considera usted que se pueden fortalecer esos lazos familiares y que el aprendizaje deje de ser exclusivo de la escuela y también se convierta en una oportunidad para acercarnos a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, tíos, bueno, en fin? Pues yo considero que nosotros los docentes a veces nos encargamos nosotros mismos de separar la familia, ¿cierto? Sí. O sea, los tenemos en cuenta como en los años, en los primeros años, lo que es educación inicial, ciclo 1 y de pronto ciclo 2. Ya en ciclo 3 creemos que los niños son más grandes y vamos como alejando la familia. Yo pienso que lo importante y el éxito en todo momento es eso, acercar la familia, vincularla en el proceso, en los procesos académicos de los niños. No dejarla como los que solamente van a la reunión y en la reunión, ¿qué se hace? Llamarle la atención, mire que su hijo va mal, mire que tal cosa. No, es vincularlo en los procesos académicos y en los procesos culturales y sociales de la institución. Si nosotros todo el tiempo contamos con ellos como sus saberes, como las personas que están ahí apoyando todo el proceso de los niños, ellos no se van a alejar de nosotros. Ellos siempre van a estar ahí pendientes, porque si en educación inicial lo hacen, ¿por qué no en los demás ciclos? Yo pienso que es eso, que a veces en los otros ciclos los papás se dejan solamente como para la reunión, para el regaño, porque su hijo no está, pero si nosotros los vinculamos en los proyectos que hay, en el colegio, por ejemplo, ahorita se trabaja un nodo que hace parte de la educación ambiental, donde ellos, los mismos padres, están enseñando cómo hacer las huertas en sus hogares, y lo hacen a través de videos, y entonces esa vinculación de la familia en el proceso educativo, creo que es lo fundamental, creo que es lo que hace que de verdad nosotros estemos contando con ellos, acercarlos siempre. Claro, es una necesidad latente que hemos visto en el sistema educativo. Sin embargo, también aquí tenemos que entrar en consideración de otros elementos que hacen difícil esto, ¿no? Tenemos padres que trabajan más de 12 horas, que se van a las 5 de la mañana, llegan a las 10 de la noche a sus casas, tienen doble empleo, y para ellos, para muchos de ellos, que yo creo que es el común denominador en las familias de nuestros colegios, de nuestras instituciones educativas distritales, es difícil poder generar esos espacios cuando hay unas demandas enormes a nivel de trabajo u otras situaciones. Sin embargo, aquí también es muy importante poder aprovechar esos mínimos espacios que nosotros tenemos con ellos, ¿no? Que entonces ese día de descanso que tenemos, que sea una oportunidad también para dialogar con nuestros niños, que no se convierta en el día de que usted está en su cuarto viendo películas y yo estoy aquí en el celular en mi otro cuarto, sino esos espacios que incluso tenemos, que pueden ser reducidos y que pueden ser mínimos, cómo poder potencializarlos, cómo poder aprovecharlos. Esto yo pienso que es un primer acercamiento a la familia, a cómo vincular a la familia dentro de las instituciones. Pero eso también requiere de unos cambios estructurales en el sistema. Es que también el padre de familia, además de ser trabajador, por supuesto, principalmente es padre de familia. Y entonces también ahí tenemos que recobrar ese derecho a ser padre de familia, pero en toda su complejidad. No es solamente, como bien lo dice la profesora Blanca, que nos den el permiso en el trabajo para ir a recoger las notas, las calificaciones. Por encima de ser un trabajador, por encima de ser una persona que lleva un dinero a la casa, yo soy padre de familia y como padre de familia necesito fortalecer esos lazos con nuestros hijos. ¿Listo? Gracias, profesora Blanca. Vamos. Gracias a la profe Blanca también por su experiencia. Entonces ahora le damos paso a la profe. A partir de la experiencia.
Bueno, frente al trabajo de las familias, entonces, esta situación de pandemia lo que nos ha evidenciado pues son muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas desigualdades que hay en el sistema educativo. Desafortunadamente, el sistema educativo sigue perpetuando las inequidades también. Pero pues igual allí en el territorio, en Sumapaz, lo que ha sido fundamental son los padres de familia, sobre todo para ciclo inicial, como lo dice la profe Blanca. Los papitos en ciclo inicial son fundamentales en los pequeñitos y también en la primaria, es decir, no en la primaria y en el bachillerato. Es decir, creo que sí, es decir, desafortunadamente en Colombia los papitos en algunos momentos encontramos papás de muchos tipos, es decir, padres de familia muy preocupados del proceso escolar de sus hijos y que cuando uno les da una recomendación colaboran, como padres de familia que se desentienden y ante todo es entender que, pues que en algún momento tomamos la decisión de ser padres y si tomamos la decisión de ser padres, pues así tengamos que trabajar, pues somos padres. Y eso yo lo he vivido ahorita con la pandemia, pero desde que he sido maestra siempre, es decir, el hecho de que un padre de familia reconozca que hay que el día de descanso jugar, hablar con su hijo, escucharlo, acariciarlo, leerle un cuento. Entonces eso es supremamente complejo. Allí en Sumapaz el problema que tenemos es la conectividad, pero a pesar de eso uno hace un diálogo con los papitos y entonces papito, ¿en qué momento? Pues porque allí las jornadas de trabajo no son tan extensas como en la urbana, pero entonces allí los papitos salen a laborar al campo, es decir, a hacer sus actividades agropecuarias. Entonces yo hablo con ellos, en qué momento puedo hablar con los niños y hacemos lecturas. Algo importante en ciclo inicial son las lecturas con ellos, es decir, hay que motivarlos a la lectura, a que, bueno, ¿te gustó el cuento? ¿Qué te pareció el cuento? Ese tipo de cosas es fundamental y se ha hecho y la interlocución, es decir, esta estrategia de aprender en casa nos ha hecho a los maestros inventarnos. Yo he hecho clases por Google Meet con los pequeñitos también, hemos hecho videollamadas, hemos llamado, es decir, nos tenemos que reinventar las cosas. Y allí en Sumapaz tratamos a ellos les gustó mucho a los pequeñitos, de montar la historia del árbol genealógico de su familia, de por qué le pusieron ese nombre, y eso les gustó, y el trabajar las mascotas que tienen en su casa. Ese fue el trabajo que hicimos. Y pues ellos se sentían bien y a los papitos les gustaba, hoy profe, esa actividad de por qué le pusieron ese nombre, por qué se llama mi abuelita así, y les pareció muy bonito. Y ahí vamos, es decir, este proceso de aprender en casa ha sido muy interesante y si no es con la ayuda de los padres de familia, esto no tendría éxito porque nosotros estamos aislados y eso ha generado unas nuevas relaciones en torno al aprendizaje y al diálogo de saberes con los niños, básicamente. Listo. Gracias, profe. Antes de darle paso a nuestra siguiente invitada, la profe Adriana, quiero pedirles, por favor, voy a compartirles por el chat la encuesta de percepción, cómo les ha parecido el evento, para que por favor me ayuden pues muy amablemente a diligenciarla. Entonces le damos un paso a la profe Adriana con la misma pregunta. Gracias. ¿Cómo se ha mantenido y potenciado en esta época de pandemia las iniciativas que ustedes han agenciado desde la presencialidad? Pues comparto indudablemente lo que dicen mis compañeras. El apoyo de la familia es crucial, es definitivo y es lo que nos permite pues llegar a los niños y poder ver esos desarrollos que toca verlos por un video o por una foto, ¿sí? Mientras que en la presencialidad, pues obviamente cuando estábamos en clase con ellos, pues maravillosamente podíamos ver esos avances. Ahorita tenemos que limitarnos a eso. Entonces, ¿cómo lo he mantenido? Pues soy consciente y convencida además de que es importante que ellos me vean a mí, a su profe, que me escuchen a mí. Entonces, he sido muy amiga de los audios, es decir, cada vez que envían, pues
todo ha sido por WhatsApp, a pesar de las dificultades de conectividad. Es muy importante que ellos escuchen a su profe y la vean en lo posible, ¿sí? Entonces, desde que empezamos, cada retroalimentación de cada una de sus experiencias, pues va con un audio muy personalizado, ¿sí? Con su nombre propio, muy bien Juan José, súper bien Isabelita. Entonces, esa parte creo, considero que en este momento donde ellos no nos están viendo, donde no están compartiendo con sus compañeros, donde pues estamos viendo una situación tan pues que inesperada, necesitamos acercarnos a ellos de alguna manera. Entonces mi forma, vuelvo y repito, son los audios. Yo hago videos pues con mi celular, muy rudimentarios, digámoslo así, pero videos donde soy yo la que les explico lo que deben hacer. Entonces, yo misma hago mi material, yo misma me filmo, que ellos vean cada cosa, pero viendo a su profe Adriana. Con los niños que definitivamente no tienen un móvil que tenga acceso a WhatsApp, ¿sí? Tengo 3 casos, pues efectivamente solo llamada y colocando una cita, como decía la profe Yolima, ¿sí? Entonces, papá, su merced me puede atender qué día y más o menos a qué hora si yo lo vuelvo a llamar, pero pues la idea es no dejarlos abandonados. Estamos haciendo unas clases semanales todos los jueves, después de hacer una encuesta con papás de quienes podían, ¿cierto? O sea, no fue arbitrario de impuesto, sino que se les preguntó, papitos, si hiciéramos unas clases virtuales, usted podría acercarse donde un familiar, o usted podría ir a la escuelita cercana, o podría ir a la biblioteca de Pasquilla que queda cerca de nuestro colegio, es decir, les mencioné como posibilidades porque a veces a los papitos hay que ayudarles con esas preguntas. Entonces ellos fueron contestando, respondiendo, y pues mira que de 24 niños se conectan 18 a la clase, ¿sí? Entonces cuando yo vi ese resultado dije, no, pues maravilloso. Y efectivamente nos reunimos todos los jueves, 4 veces en el día. Tengo 4 horarios distintos y los papitos se conectan al horario que mejor les convenga según sus temas laborales y de conectividad, o si tienen que ir a donde un familiar. Hay un niño, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de, pero para las clases va donde el amiguito. Entonces ese amiguito le abre sus puertas y con el celular de la hermana, pues asisten los dos a la clase. Entonces es darle la posibilidad y buscar oportunidades, tratar de ayudarles a que vean otras posibilidades. Si hay un papá que dice que no, profe, pero no puedo, es que no puedo, pues uno le plantea distintos caminos hasta que de pronto. Pero en este momento las transformaciones de las prácticas han sido totalmente 100% desde lo pedagógico, porque yo tengo que adaptarme, y en la casa pues se han adaptado los espacios también, ya tienen un mural, ¿sí? El mural lo trabajamos para que ellos se sientan en un ambiente de escuela, de aprendizaje, que no se desconecten, que el momento que la profe llama, pues tengan sus cosas allí. Trabajamos con saberes de abuelos, donde han participado en las clases, hemos invitado a otros profes, inclusive nuestro orientador nos acompaña con un títere que se llama Prudencio Palomino, entonces ellos son felices, o sea, solo por ver a Prudencio me imagino que asisten a la clase también. Y tenemos invitados en esas clases, entonces son clases muy dinámicas. Y al final del día, algo importante, al final de las clases, la última clase es a las 6 de la tarde, la cual terminó como 7:30, casi 8, hago un video cortico donde lo subo al grupo para que los que no asistieron pues se empapen de la clase, pero ese ha sido como lo que se ha podido lograr con ellos en ese tema. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Realmente nos ha tocado reinventarnos a todos, ¿no? En esto, y pues a los profes nos ha tocado también un trabajo muy arduo. Nada, pues después de escuchar estas experiencias y estas reflexiones, pues vamos a dar como unas conclusiones. De igual forma queremos invitarlos a conocer nuestra red de archivos y documentos pues, que se trabajan desde el distrito, a visitar nuestras redes sociales y a participar en los siguientes encuentros que tendremos sobre educación ambiental y ahorita en el mes de octubre pues sobre protección y bienestar animal. Entonces las conclusiones pues nos va a colaborar también Jason. Y de nuevo mil gracias a los participantes, a las ponentes y a todo el público en general. Pues esto también es para ustedes, ¿no?
Entonces, muchas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Wilmer. Bueno, no nos despidamos antes sin hacer las conclusiones, pero me gustaría que, bueno, si podemos activar las cámaras, las profesoras, para ver si realmente estas conclusiones reflejan, digamos, lo que dialogamos y reflexionamos en el día de hoy. Entonces, ahí sí les pediría el apoyo a las tres profesoras, a la profe Adriana, Yolima y a la profe Blanca. Gracias, profe Adriana. Bueno, una primera conclusión de las tres experiencias que pudimos ver es el territorio puede ser leído desde los sentidos. Aquí es muy importante esto. Este encuentro también tenía una perspectiva rural y territorial. Y aquí cada una de estas experiencias nos está mostrando justamente esto. El territorio debe ser leído desde los sentidos. Y aquí me quiero referir un poco a lo que es la complejidad y la entropía y cómo fluye la energía en los ecosistemas. Y ya veremos por qué. Cuando la energía entra a los ecosistemas, lo hace pues, mediante el sol y esa energía fluye. Esa energía fluye por cada uno de los niveles tróficos. Ahora bien, en los sistemas cibernéticos, como un computador, digamos, esa energía pues viene por la energía eléctrica, se almacena, se guarda y se generan ahí una serie de funciones. En los sistemas sociales y desde la teoría del caos y desde la teoría de la complejidad, esa energía es alimentada por la información. ¿Y por qué quiero hacer como esta comparación? Porque justamente esa energía que ya vamos a llamar información en el sistema educativo puede entrar desde diferentes sentidos. No es solamente desde lo escritural, no es solamente desde lo auditivo, no es solamente desde lo visual. Con estas experiencias tan maravillosas estamos viendo que esa información y ese conocimiento del territorio puede entrar por todos nuestros sentidos. Y justamente debe ser una educación que no solamente para ciclo 1 explore los sentidos, sino también ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, en todos ellos haya esa exploración del territorio desde los sentidos. Nos hemos acostumbrado que los sentidos y la exploración se hace sobre todo en los ciclos iniciales. Pero bueno, yo siempre lo he insistido, ¿por qué no, por ejemplo, con los chicos de bachillerato, con ciclo 5, poder hacer análisis de ciclo de vida de los productos desde el olfato? ¿Sí? Tener una botella plástica que me tapen los ojos y hacer una lectura de ese objeto desde el olfato y de ahí hacer todo un análisis del ciclo de vida de ese producto. Entonces, una primera conclusión, yo pienso muy importante, es esta. El territorio debe ser leído desde los sentidos. No sé si quisieran agregar algo adicional a lo que yo acabo de decir. Bueno, yo sí, cuando tú dices que debe ser desde los sentidos, efectivamente el ser humano pues es emoción principalmente, ¿no? Es decir, nosotros a veces actuamos, a veces no, o sea, casi siempre actuamos a partir de las emociones. ¿Sí? Entonces, pienso que las experiencias sí tienen que ser dadas desde la misma motivación y gusto. Sí, tenemos que llegarle a esos niños y a esas niñas con la información o el desarrollo que busquemos de una manera muy agradable. Entonces, pienso que es clave las oportunidades que nosotras brindemos, vuelvo, insisto. Y eso se relaciona un poco con lo que tú dices, ¿sí? Y es cómo les vamos a brindar eso que queremos que ellos empiecen a interpretar, ¿sí? Porque cada uno tiene su propia interpretación, ¿sí? Sobre eso no vamos a influir. Lo que tenemos que influir es que movilicen ese pensamiento, ¿sí? Lo que hace la profe Yolima, lo que hace la profe Gladys, ese sentido crítico frente a X o Y situación. Pero soy yo la que como profe movilizo eso. Si no, el niño pues simplemente va a tener una interpretación, pero no va a ir más allá, ¿sí? Pero toca irlo enfocando hacia allá. Gracias, profe Adriana. Bueno, otra conclusión es el territorio como constructo social. Es decir, aquí el territorio no es un ecosistema,
no es un sistema natural. Aquí el territorio es la interpretación y la lectura que hacen los individuos respecto a su entorno, a su realidad ambiental. Y el territorio, por supuesto, está construido por unas dinámicas de relación entre lo cultural y lo ecosistémico, ¿no? Entonces aquí no solamente entra el agua, la quebrada, la montaña, sino el territorio debe ser leído, debe ser comprendido como las relaciones culturales de los individuos con su espacio biofísico, ¿no? Entonces, cuando la profesora Yolima nos dice que el campesino que lava las vísceras en el agua, bueno, tradicionalmente esto puede ser realizado de esta manera, y es una interpretación también que le estoy haciendo al recurso hídrico, cómo me relaciono con él, con el sistema hídrico. Entonces aquí estamos viendo que el territorio es un constructo social y que como constructo social los estudiantes deben acercarse a él no desde verdades absolutas y acabadas, no desde la información que el docente le lleve y le presente como absoluta, sino justamente como un ejercicio que se hace desde la maleta viajera de la investigación, de la exploración. Yo investigo y exploro mi territorio y ese constructo que yo voy a generar sobre el territorio es finalmente el que va a definir la manera en que me relaciono con ese espacio, con ese entorno o esa realidad ambiental. ¿Es así, profesora Blanca? ¿Podríamos adicionar algo al respecto? Sí, así es, Jason. Pues yo considero que lo importante es eso, es reconocer el territorio en el que nosotros nos desenvolvemos y apropiarnos de él para mejorar, para que a través de cómo yo me conozco, cómo yo sé cómo soy yo, cómo es mi familia, cómo es mi entorno, puedo actuar sobre él y determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para ese espacio donde yo me estoy desenvolviendo. Gracias, profesora Blanca. Bueno, y yo finalmente... quiero agregar algo. Sí, Bueno, dale. básicamente recordar pues que en Bogotá en un 75% es rural, ¿no? Y nuestras experiencias se desarrollan en el territorio rural. Y cuando hablamos del territorio es lo que dice Jason y lo que está diciendo Blanca, es cómo las comunidades, la comunidad campesina, cómo las comunidades de Bogotá se apropian de su territorio, de esa estructura ecológica principal, de esos humedales, de esas aulas ambientales que hay en Bogotá, como las están aprovechando, y de ese páramo. Es decir, cuando el ser humano o el tejido social se construye en torno a eso, a cómo yo vivo armónicamente con el ecosistema, pues la gente se empodera, y si se empodera va a defender el territorio. Y creo que es para eso es el pensamiento crítico en ciencias y en lo ambiental. Porque si no, solamente instrumentalizamos el recurso hídrico. Ah, bueno, Sumapaz pertenece a Bogotá, me da agua, va a permitir que Bogotá se expanda. No, y la repercusión que significa si yo monto una hidroeléctrica en Sumapaz. Entonces, eso está también acordado ahí. Es decir, cómo las comunidades, sea USME, sea Sumapaz, sea Engativá, sea Bosa, con sus zonas rurales, ¿cómo están? Esos diálogos territoriales deben estar asociados a eso. Yo quiero el progreso de la ciudad, claro, pero a consecuencia de qué va el progreso. Entonces quiero como complementarlo así, porque esa es la lectura crítica de lo ambiental. Gracias. Gracias, profesora Yolima. Yo creo que usted nos da luces sobre cómo entender una educación ambiental desde el pensamiento crítico y complejo. O sea, más allá, y justamente usted lo acaba de decir, es despertar ese cuestionamiento sobre la realidad. ¿Qué pasa si hacemos minería en los páramos? Entonces, más allá de enseñarle que el agua viene de los páramos, también es generar esa posición crítica y reflexiva a nivel político, a nivel económico, porque es que la educación ambiental debe incorporar esos elementos en la reflexión. Una educación ambiental que sea simplemente naturalista y ecosistémica, pues no tiene sentido, y no tiene sentido porque es que nuestra sociedad no es solamente ecosistemas, nuestra sociedad es eso, economía, política, cultura, ecosistemas. Muchas gracias, profesora Yolima. Bueno, y yo creo que podemos cerrar con una de las conclusiones más grandes de este encuentro,
y es el rol de las familias en la formación ambiental de los estudiantes. Yo creo que ahí tenemos un valor importantísimo. Si bien nosotros desde la escuela podemos brindar unos elementos conceptuales y metodológicos que nos acerquen a una aproximación de lo que es el territorio, es justamente ese saber y esa cotidianidad que se lleva a cabo en el núcleo de las familias lo que va a configurar unas relaciones del individuo con su territorio. Entonces aquí las tres experiencias definitivamente nos muestran la importancia de que haya una educación ambiental, o bueno, cualquier tipo de educación. Ambiental es una añadidura que se le hace a la educación, porque una educación o es ambiental o no lo es. Entonces aquí el rol de la familia es esencial para transformar miradas y maneras de relacionamiento con nuestro entorno. ¿Es así, cierto? Profesoras, ¿o quisieran adicionar algo al respecto? Me gustaría pues complementarte con el tema de una participación democrática de la familia, ¿sí? Entonces no es una posición de una familia que acepta la propuesta del docente y muy juiciosito y cuadriculadamente hace lo que le pide la docente y hace un acompañamiento de ese estudiante, inclusive a veces para quedar bien, pues haciéndole la tarea al niño, no. Es una cuestión muy conversada, muy dialogada. Entonces, ese acompañamiento familiar considero que debe ser completamente democrático, dándole participación a la voz a la familia. ¿Sí? Es decir, que la voz de ellos sea escuchada y que no nos cerremos ni nos cuadriculemos con ciertas posiciones, sino que demos, pues, abarquemos y demos la posibilidad de distintas opiniones. Entonces, yo lo complementaría con eso, que es una participación muy democrática. Muchas gracias. Participación democrática de las familias. Bueno, no sé si las profes quisieran adicionar algo más o ya con esto nos podemos despedirnos. Bueno, entonces creo que no hay más intervenciones. Entonces, bueno, profes, muchísimas gracias por compartir sus experiencias. Realmente ha sido muy nutrida la conversación del día de hoy. Justamente queríamos eso. Queríamos fortalecer nuestras propias prácticas a partir del tejido colectivo que se puede generar en esta comunidad. Entonces, las experiencias son muy valiosas y yo creo que no solamente van a servir a los profesores que son de ciclo 1, sino que ahí tomamos elementos que podemos llevar a cada uno de los ciclos de formación, porque finalmente la educación ambiental no es ni de uno ni otro ciclo, hace parte de toda la vida de los estudiantes. Entonces, estos elementos que acabamos de tener, yo creo que son muy ricos y nos vamos con un gran conocimiento de estas experiencias que espero podamos incorporar en nuestras prácticas de aula, ¿no? En nuestros saberes que tenemos en los colegios. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias a Wilmer, que tuvo que luchar tras bambalinas con todo lo logístico. Muchas gracias, Wilmer, el evento fue maravilloso y muchísimas gracias a todos los profesores, estudiantes y las personas que nos están acompañando en el día de hoy en este espacio. Muchas gracias. Vale, gracias a todos. Hasta luego, nos veremos en otra ocasión. Gracias, profes, por su experiencia. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Feliz día. Muchas gracias.